Diga, amados del Señor. Hoy tenemos un tema bien hermoso, un tema muy lindo, hermanos, que quiero que abra su corazón, porque Dios va a hablarle. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a hablar de la gracia de Dios, hermanos. Y quiero que me preste toda su atención por unos minutos y ponga su corazón en lo que la palabra de Dios nos va a dar, amados. Este capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, nos enseña el proceso de la gracia. La gracia, hermanos, es un acto de Dios que en muchas ocasiones ha sido mal interpretado, mal usado y aún también mal entendido, hermanos. Pero vamos a tratar de descifrarlo, de entenderlo, de analizarlo y también de aplicarlo a nuestras vidas y aplicarlo a nuestros semejantes, hermanos. Porque es necesario que entendamos bien, hermanos, la doctrina de la gracia, porque por gracia sois salvos. Y precisamente la iglesia, las religiones, las creencias, los dogmas de fe que se han establecido a través de los siglos en muchas instituciones, organizaciones, en muchos grupos religiosos, han dado esa mala interpretación y han estorbado más que ayudado a la gracia. Y eso es lo que yo quisiera darles a entender, hermanos. Mucha gente está muy desanimada, está muy apática la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto un lugar de juicio y no de justificación, y no de perdón, y no de aceptación, hermanos. Entonces nosotros debemos de retomar esta doctrina cuidadosamente, aprenderla bien y aplicarla correctamente, porque hay mucha gente con la necesidad de Dios, hermanos. Tienen hambre de Dios. Y también les dije, hermanos del Señor, que había muchas familias que ya se encuentran enfriadas espiritualmente, alejadas de la casa del Señor, y creen que no pueden volver, creen que no tienen oportunidad, creen que no hay perdón, porque siempre va a haber un señalamiento de parte de la iglesia, va a haber, hermanos, una palabra de reclamo. Y déjeme decirle que bíblicamente esto no es así. El juicio le pertenece a Dios. Nosotros, hermanos, nuestro trabajo es restaurar, es predicar el evangelio, hermanos. Es llevar a las personas al pie de la cruz, para que en la cruz se encuentren el perdón para sus pecados, hermanos. No somos jueces. Jamás tomaremos el lugar de fiscales, hermanos, y de estar tratando de condenar a las personas por lo que hicieron o por lo que están haciendo. Siempre les he dicho, les vuelvo a repetir, hermanos, que ya el pecado es suficiente aguijón. El pecado trae suficiente consecuencia de dolor, de angustia, de pleito, de contienda, de tantos males que el pecado trae. La muerte misma, hermanos, llega a las personas. Entonces, si ya el pecado hizo su efecto, ¿por qué la iglesia tiene que tomar también el aguijón? Y aquellos que están tratando de buscar la solución a sus problemas, la esperanza de vida, ¿por qué la iglesia se vuelve esa piedra de tropiezo? Hay algo que tenemos que cambiar, hermanos, y entender que es la gracia. Vamos a las escrituras. ¿Listos, amados? Voy a leerlo todo de un solo y luego después voy, hermanos, a hablar del tema. Mire,
La escritura dice en el versículo 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, amados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mi Biblia, entre paréntesis, dice: por gracia sois salvos. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 lo vuelve a repetir. Quiere decir que lo está recalcando la escritura, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Detengámonos aquí, hermanos. El proceso de la gracia en 10 puntos se lo voy a dar rápidamente. Solamente para recordar, yo creo que ya la mayoría ya lo sabemos, ya lo entendemos, pero de alguna o de otra manera, en algún momento de nuestro caminar en el Señor, nos olvidamos de estos principios, hermanos. Y ya sea, hermanos, por nuestro ego o porque a veces nos gusta la superioridad sobre las personas, nos gusta convertirnos en jueces, en aquellos que señalan. Amados de Dios, tenga cuidado, hermano. No es su trabajo, amados del Señor. Vuelvo a repetir, y me encanta recalcar esto, hermanos. Ya el pecado es suficiente aguijón. La gente sufre por el pecado que comete, que hace, las consecuencias que lleva. La iglesia está para sanar, está para recibir, está para restaurar, está para aceptar en cualquier condición a cualquier persona, sin importar lo que hizo o lo que está haciendo. Cristo tiene el poder para cambiarle, para ayudarle, para levantarle, para sanarle, para volverle a perdonar. No importa si ha seguido pecando, Dios lo puede tocar una vez más, hermano. Dios tiene misericordia, Dios tiene amor por la gente, amados. La palabra de Dios, en el primer punto que les quiero compartir, sin volver al texto, nos enseña que nosotros todos estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que de la misma condición éramos todos, hermanos. En el mismo lugar estábamos. Cuando caminábamos sin Cristo y sin esperanza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nunca te olvides que las personas que tú ves en ese oscuro mundo de maldad, hermano, tú estuviste ahí. En algún momento fuiste participante. Y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de ti. Pero así como Dios tuvo misericordia de ti, así esta misericordia a través de ti se debe de extender a esas personas, hermano. Y nadie mejor que tú, porque tú sabes
lo que sufriste, lo que te dolió, lo que pasaste, cuánto batallaste para quitarte de encima el alcoholismo, quitarte de encima todos aquellos vicios, hermanos, que te acongojaban, que destruían tu familia, tu matrimonio, tu hogar, hermanos. Y ahora que has sido restaurado, no te olvides del que se quedó atrás. Menos cuando aún, hermanos, parte de nuestra familia se ha quedado rezagada detrás, hermanos. Dios es el Dios de la gracia, Dios de gracia. No nos ve su gracia por capacidades, por inteligencia, por habilidades. Él nos ve porque nos ama, hermano. Miren, amados, Dios me dio una experiencia esta semana bien linda, amados. Fui a ver a mis viejitos, a mi papá y a mi mamá. Ustedes conocen a mi papá. Lindo viejito, ya saben que él es bien cariñoso. Y ahora que fui a verlos, hermanos, nomás tuve un día, solo un día, estuve con ellos. Y había que discutir algunos asuntos familiares, ya eso iba yo. Y en los asuntos familiares tuvimos que revisar algunos documentos. Y en los documentos me encontré algunos resultados de la escuela de su servidor cuando tenía 7, 8 añitos. Puros 6. Dije yo, cuando lo miré, dije yo, con razón. Híjole, con razón reprobé. Tenía déficits de concentración. ¿Cómo le llaman a eso? Las nuevas enfermedades. Deficiencia o falta de concentración o no sé, hermano, todo lo que se han inventado hoy. Yo creo que yo lo tenía todo. Pero después de meditar y de ver, vengo a hacer una pequeña evaluación. ¿Quién era yo para que Cristo me mirara? ¿Quién era usted para que Cristo lo mirara? Sin inteligencia, sin capacidades, sin una buena oratoria, sin una buena presentación, sin una inteligencia sobresaliente, sin una sabiduría. Esa es gracia, hermanos. El que menos puede, el que menos tiene, el que menos pensamos, el que no tiene, el que no sabe, el que no puede, ese es el que Dios ve, hermano. Entonces nunca pienses que tú eres desechado por Dios o que Dios no vaya a tener misericordia de ti. No importa quién eres, no importa si eres ignorado, no importa si no hay capacidades. Aquí lo único que importa es que Dios te amó a ti, por eso estás aquí, porque Él te ama con amor eterno. Pero pastor, usted no sabe lo fallido que yo he sido, los errores que he cometido. Y aun cuando Dios me ha hablado, he sido necio y rebelde y he cometido tantos errores tomando decisiones que no son adecuadas ni correctas para el bienestar de mi vida. Y aún así, yo te digo hoy, Dios te ama. Te ama. Siguen aquí. Hay gente, pues, que es bien inteligente. Aquí los tenemos, ¿verdad? Por eso cuando yo los veo a ustedes digo, Señor, cuando yo sea grande yo quiero ser como ellos, porque yo era medio burrito, hermano. Estábamos muertos y Dios nos alcanzó. Vivíamos, dice que en el pasado, en un pasado de desobediencia. Era nuestra naturaleza, desobedientes por naturaleza. Y algunos de nosotros, hermanos, todavía cuando venimos a los pies de Cristo, todavía traemos, arrastramos algunos pensamientos, actos, algunos sentimientos, deseos que tienen que ver con la desobediencia. Ahora, la cuestión de la desobediencia, hermanos, no es a mí o a mis hermanos el juzgar o el estar detrás de usted, hermano, para decirle que lo que está haciendo está mal.
usted sabe lo que está mal, porque el Espíritu Santo se lo revela. Ahora bien, la desobediencia siempre va a traer consecuencia, siempre va a traer fracaso, tropiezo, siempre va a traer, hermanos, dificultades. No es conveniente ser desobediente, hermanos. Entonces, si en la desobediencia hay pecado y en el pecado hay aguijón y en el aguijón está la muerte, amados del Señor, ¿para qué vamos a agregarle sal a la herida? Si ya la desobediencia trajo todas esas desgracias. Recuerde, como iglesia, somos una iglesia que da vida, una iglesia que restaura, que levanta. Ahora, no solamente eso, pero cuando vienes y escuchas la palabra, tu mente, tu alma, tu corazón se concientiza y entiendes por un momento que en tu reflexión que esa desobediencia te está llevando por camino equivocado. ¿Y qué es lo que haces? Vuelves al Señor y Dios tiene misericordia de ti y Él te sana y te perdona y te vuelve a dar la oportunidad para que no caigas, para que no tropieces, para que no fracases. Entonces, todos venimos heridos, venimos marcados. Hay gente que viene de segundas nupcias, segundo, tercer matrimonio. Hermanos, hay iglesias que este tipo de personas rechazada completamente, hermanos. Pero Cristo no rechaza a nadie. Si ya sufrió, ¿por qué tenemos que agregarle más sufrimiento y rechazo? ¿Alguien me está oyendo, hermanos? La iglesia de misericordia, la iglesia de gracia, la iglesia de restauración, la iglesia que levanta, la iglesia que acepta, la iglesia que sana las heridas. El pasado de desobediencia. Punto número 3. Porque caminábamos en los deseos de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estábamos atados, estábamos esclavizados a los deseos carnales que batallan contra el alma. Y algunos todavía batallamos con eso. ¿Cuántos batallan con la reacción, el enojo, la ira, la frustración, la tristeza? Son cosas, hermanos, son resultados, son expresiones de la carne que todavía están en nosotros, desánimos. Unos van un poquito más allá, todavía tienen tendencias al alcohol, tendencias al cigarrillo, tendencias. Ahora, Dios quiere liberarte. Dios quiere sanarte. Hay gente que es empática con la iglesia, pero dice: cuando deje el alcohol, cuando deje el cigarrillo, cuando deje aquello. Déjame decirte, jamás podrás hacer eso, porque se convirtió en un círculo vicioso. Lo que hay que hacer es que ven a los pies de Cristo y tráete tu vicio, tráete tu debilidad, tráete tu pensamiento carnal, tráete aquello y ríndelo en el altar del Señor. Él tiene el poder para romper ataduras y cadenas y quitarte todos esos deseos de la carne que estaban en tu corazón y en tu alma. Pensamientos, hermanos. Hay gente que todavía tiene pensamientos suicidas. Los hay, hermano. Los hay. Deseos en el corazón de no seguir viviendo. Pero ya entonces es cuando, después de explicarnos esto, la palabra nos dice: pero por gracia sois salvos. Y la gracia es el don inmerecido. No lo mereces. Tal vez no tengas con qué pagarlo. Tal vez no tengas absolutamente ninguna forma de recompensar a Dios por lo que Dios te está ofreciendo y te sientes indigno. Eso está bien, pero no tienes que rechazarlo. Si Dios te lo quiere dar, acéptalo, acéptalo. Aprovéchate de la gracia del Señor y recibe el perdón, recibe el amor, recibe la aceptación de Dios. Jamás podrás cambiar por tus propias fuerzas.
Jamás tendrás la capacidad, la inteligencia, jamás tendrás, hermano, la voluntad para poder dejar lo que quieres dejar. Es el Espíritu Santo en ti el que te da la fuerza, el que te da la investidura, la autoridad para rechazar aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Por favor, entienda esto. Se oye como exhortación, pero esa es la realidad. La iglesia no puede salvar, ningún sacramento te puede salvar, ningún acto de fe, hermano, que tenga que ver con una cuestión filosófica o religiosa o con alguna teoría de cómo es Dios y qué se debe hacer. Lo único que salva es la fe en Cristo Jesús, la fe en su sacrificio. Él murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados. Esa es la única fórmula en la cual puedes recibir redención para tu alma. No hay otra fórmula. Las iglesias nos hemos encargado de que en todos nuestros actos, nuestra forma de hacer iglesia, hagamos un programa de cómo las personas pueden entrar, cómo las personas pueden alcanzar salvación. No, hermanos, el programa de la iglesia es para después de que ya fueron salvos. Ahorita explico eso, hermanos. Entonces, el siguiente punto es, hermanos, en el proceso de la gracia, es que por gracia sois salvos, pero luego dice la Biblia, por medio de la fe. La fe. La fe es creer. Al que cree, todo le es posible. La fe no en una liturgia, no en un elemento. La fe es en Cristo. Por eso nuestra predicación se encierra única y exclusivamente en Cristo, porque al último Él es el único que fue a la cruz para poder pagar el precio por tu alma, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por tu pecado. Él tomó tu lugar, Él fue a la cruz y pagó el precio por el rescate de tu alma, por el perdón, la redención de tu alma. Por eso, esa fórmula tan sencilla que puede ser salvo por la fe, es algo que muchas creencias y religiones no pueden aceptar, porque dicen, no puede ser tan sencillo ni tan simple. Sin embargo, Dios ha encerrado su salvación en algo tan sencillo y tan simple como un corazón que le crea a Él. Y esto viene desde Abraham, porque Abraham fue justificado por su fe. Le creyó Abraham a Dios y fue ¿qué? Justificado. Entonces en el Nuevo Testamento dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu año en que Dios te va a restaurar. Este es el año en que Dios te va a levantar. Este es el año en que Dios te va a dar oportunidades. No importa dónde estés, qué hayas hecho, qué haya pasado, Dios lo perdona todo. Dale una oportunidad a Dios. Créele a Cristo Jesús una vez más. Dios nos llamó a restaurar. Y digo esto, hermano, porque son muchas. Creo que todas las familias de la iglesia tenemos a alguien. Tenemos un hijo, un padre, un amigo, un compañero, un hermano en la carne, que en algún momento fueron, hermanos, participantes o escucharon, pero su corazón se alejó por una falla que tuvieron o porque miraron la falla en alguien más. Este es el año de decirles, mira, Dios tiene misericordia de ti. Si tan solo le crees a Él, Él te puede levantar, Él te puede restaurar, Él puede bendecir tu vida, Él puede reordenar tu vida, reubicar tu caminar y ponerte en una vida de orden, de bendición y de prosperidad.
Porque al último eso es lo que queremos, que nos vaya bien en la vida, que nuestros hijos les vaya bien, tener un matrimonio saludable, estable, ser prósperos, ser bendecidos. Y resulta que aquellos que han recibido a Cristo experimentan todas estas cosas. Dios ordena sus vidas, Dios les levanta, Dios les prospera, Dios les cuida. Porque al último el enemigo eso vino, a robar, matar y destruir. Y eso es lo que el enemigo está haciendo, robando y matando y destruyendo tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, y te encuentras de fracaso en fracaso. Yo te digo, dale una oportunidad a Cristo, dale una oportunidad a Cristo, créele a Él, créele a su palabra, cree en su sacrificio y tú verás cómo tu vida cambia, se transforma, hermano, por medio de la fe. Y luego dice, y Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos con Él, nos sentamos con Él, vivimos con Él, en la protección de Él, en la guarda de Él, en la dirección de Él. Imagínate al Dios creador del universo, el que todo lo hizo, el que todo lo puede, a favor tuyo, cuidándote, protegiéndote, bendiciéndote. Hermano, no hay nada que perder cuando recibes a Cristo. Qué tremendo es el poder de Dios, hermano. Su palabra nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. El siguiente punto es porque nos quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Aquí viene, escúcheme, porque esto es importante. Las abundantes riquezas de su gracia nos lo está diciendo en tiempo futuro. ¿Qué significa eso? Que vas a fallar. ¿Aló? Vas a fallar. Digo, si hay alguien que no haya fallado, pues cuando yo sea grande quiero ser como usted. Pero de que se falla, se falla. Ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar. Que te calles, te digo, te rompo el... ¿Sí o no? Exacto. De alguna manera o de otra, siempre el enemigo nos está rodeando y él sabe de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó. Y a veces el enemigo quiere usar las mismas artimañas que usaba cuando nos tenía esclavizados. Y ahí anda paseándose en el entorno nuestro. Ahí anda en nuestro alrededor, hermanos, siempre buscando cómo nos quiere devorar. Presentarnos alguna situación, alguna imagen, algún deseo. Cuando nos agarre debilitados, desanimados o cansados o fatigados o nos enojamos con la doña, digan amén, varones. Y aparece la imagen, aparece la circunstancia tentativa en tu entorno para hacerte caer. Algunos ceden, pero eso no quiere decir que esto se acabó. Las abundantes riquezas de la gracia del Señor permanecen. No te puedo garantizar que no haya consecuencia, porque bíblicamente la consecuencia es inevitable. Pero lo que sí te puedo garantizar es que hay redención, que hay perdón, que Dios te puede volver a restaurar y a ponerte en el lugar donde estabas y volver a bendecirte y volver a prosperarte y volver a coronarte y a vestirte como estabas vestido, lleno de la gloria de Dios en tu vida. Siguen aquí. Porque las abundantes riquezas de su gracia permanecen para con nosotros. Y entonces vuelve a repetir la escritura: porque por gracia sois salvos. Ahora, ¿cuándo lo repite? Cuando nos ha mostrado que la riqueza de su gracia es permanente. Porque eso nos recuerda que a pesar de que hayas cometido un error, todavía puedes volver al altar.
todavía puedes volver a la presencia de Dios. Todavía hay perdón para ti. Todavía hay un lugar para ti en la presencia del Dios vivo. Y luego dice, no por obras, porque entonces ahí es donde mal nos justificamos de una manera muy personal. Es que yo agrado a Dios porque yo hago esto, hago aquí o hago allá. No, hermano, aquí viene. Muchas personas que están dentro de las iglesias y que son muy participantes y muy activos, están tan lejos de Dios porque se justifican precisamente por la participación, haciendo descuidos de sus hogares, de sus matrimonios y de sus hijos, porque están sirviendo a Dios. Porque inconscientemente han puesto en su mente y en su corazón que la salvación está condicionada a ciertas actividades, al agrado de Dios. Hermanos, las obras no te salvan, no te santifican. Ahora, aquí es donde quiero que por favor entienda, porque hay una controversia que se ha levantado, una discusión entre lo que es Pablo y Santiago. Cuando Santiago dijo, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amados del Señor, no puedes pagar por tu salvación. No puedes. No puedes pagar por tu salvación, por el perdón de tus pecados. En la religión popular de donde venimos, había que hacer penitencia para alcanzar la gracia y la misericordia. En la Biblia no necesitas la penitencia, necesitas la fe. Pedro y Judas. La diferencia de estos dos, porque los dos pecaron y los dos negaron al Señor. Uno de ellos fue que tuvo la fe suficiente para creer que Cristo le restaurara. Judas no pudo creer que Cristo le perdonaba. Yo sé que muchos quieren meter a Judas al cielo a como dé lugar para justificar sus estilos de vida. Pero hermanos, la Biblia enseña, solo el hijo de perdición. Entienda eso, hermano, entienda eso. ¿Qué es lo que te justifica o lo que te condena? Te justifica la fe, te condena la falta de fe, no tus pecados. No es la penitencia, no es que te envuelvas, no son las obras. Pero sí dice la Escritura, no por obras, pero sí para buenas obras. Déjame te explico esto. Cuando ya eres salvo, ya recibido de la gracia, entonces hay un ámbito grande, hermano, en donde hay una envoltura, una participación, un trabajo donde tú llegas y te envuelves en ello, porque son las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses en ellas. Las obras no son para justificarte, es para mantenerte sirviendo, llamando a Dios. No sé si me está comprendiendo, amados. Entonces, las obras no te justifican. Ahí es donde entra el balance. ¿Cuáles son las obras? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo primero es tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Aló? Entonces, ¿por qué tratas bien al vecino, pero le gritas a la esposa? Digan amén. A ver, damitas, porque también para ustedes hay. Eres muy amable con la otra hermanita de la iglesia, pero eres áspera y tosca y enojada. ¿Aló? Con los que tienes en casa.
¿Para qué? La salvación no es por obras, pero después que eres salvo, caminas en las obras. Ahí es donde entra Santiago y dice: yo tengo la fe porque mírame dónde estoy caminando. No me justificaron, pero son parte de mi vida. Entonces venimos a la casa de Dios y servimos al Señor. Y nuestro servicio no solamente es aquí, pero es en la casa también, es en el trabajo, donde quiera que estamos, en la privacidad, en la intimidad. Ahí servimos a Dios, ahí somos íntegros, ahí amamos al Señor y Dios nos conoce y todo el mundo sabe quiénes somos, porque somos el pueblo del Señor, amados. Entonces, lo que de gracia recibimos, darlo de gracia. Tenía más escrituras, pero me voy a detener aquí porque quiero orar con ustedes. Miren, amados, el Señor mandó al primer grupo a evangelizar y les dijo: no entréis todavía con los gentiles, no vayáis con ellos. Hay que ir primero a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de Israel primero. Y cuando el Señor los envía, no tomen al bastón ni lleven provisiones, alforja. Pero eso sí les dijo: lo que recibiste de gracia, darlo de gracia. Y ahí es donde a veces yo veo que la iglesia no sé por qué, hermano. Qué difícil es decirle a una persona: no condene, no señale, no levante el dedo contra nadie, porque no se te olvide que en algún momento estuvimos ahí también. Un poco de compasión, hermanos, es lo que le pido a la iglesia. El pastor eso les está pidiendo, un poco de compasión, porque hay gente que está muy herida y necesita, hermanos, un poco de amor, un poco de tolerancia, un poco de ayuda. Cristo los va a cambiar, el Señor los va a sanar. No seamos piedra de tropiezo, no seamos jueces, hermano. Yo recibí de gracia y de gracia voy a dar, hermano. Lo que a mí Dios me dio, no me lo cobró. ¿Por qué se lo tengo que cobrar a alguien más? Si Dios a mí me perdonó, ¿por qué no puedo perdonar a alguien más? Qué buena pregunta, ¿no, hermanos? Si Dios perdonó tus faltas y tus pecados, te aceptó en toda la ignorancia y todas tus fallas, ¿por qué tú no puedes aceptar a alguien más? ¿Por qué se reserva? Compasión, misericordia. Es Dios el que cambia y Dios lo va a hacer, hermano. No con esto vamos a tolerar el pecado, ni vamos a avivar el pecado dentro de la iglesia. No, hermanos. Los que sirven al Señor son revisados. Los que están enfrente se les pide ciertas características, carácter cristiano, ciertas expresiones y estilos de vida que no vayan a ser, hermanos, comprometedores con las cosas del mundo. Pero la iglesia siempre estará de puertas abiertas para todo aquel que quiera recibir perdón y salvación y el amor de Cristo Jesús, hermanos. Y Dios nos va a cambiar, amados del Señor. ¿Cuál es la parte nuestra? Recibir y restaurar. Recibir y restaurar. Bienvenido, vienes fallido, bienvenido. Eres vicioso, bienvenido. Eres una persona que ha hecho males, bienvenido, bienvenido, bienvenido seas a este lugar. Pero soy pecador, bienvenido. Usted no sabe los males donde yo he caminado, los lugares oscuros que he pisado. Usted no sabe los actos. A mí no me importa lo que hayas hecho, solamente me importa que hay un Cristo que te ama y te puede salvar. Te puede salvar.
Amados del Señor, hablemosles de Cristo Jesús a la gente. Amémosles, recibámosles. Como venga, no importa. Tráigalos al pie de la cruz. Tenemos el doctor de doctores de nuestra parte, hermano. Él es sanador. Él restaura, Él cambia. No juzgues, no señales, no pongas en tela de juicio a las personas, hermano. Ámalas, ámalas y recíbelas. Cristo las va a cambiar. Termino con esto. Somos muy buenos jueces hasta que me toca a mí. Critico al joven, critico al jovencito y lo señalo por sus malos actos hasta que es mi hijo el que lo está haciendo. Me hago una burla del matrimonio que se está desmoronando hasta que me toca a mí, mi matrimonio que se está desmoronando. Ve cómo cambian las cosas y la perspectiva y el ente. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, pensando que alguna vez tú estarás también en ese lugar. Un poco de compasión y de misericordia. Si has fallado, ven a casa. Ven a casa. Nadie te va a juzgar. Te vamos a levantar y te vamos a restaurar. Trae tus necesidades, trae tus vicios. El Señor los va a liberar, los va a romper con el poder de su gracia y de su amor y de su misericordia. El cielo mismo va a celebrar el día que tú vengas a los pies de Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.